Siempre me pregunté si un trabajo tan noble y digno como el servicio doméstico es tan solicitado. Las mujeres, y en menos casos, hombres que ejercen ese oficio tan necesario para muchas familias, es tan mal visto, repudiado e incluso despreciado por los mismos que lo contratan en su mayoría. Y no es para menos. Desde que tengo uso de razón, nos han llamado de muchas formas ofensivas y despectivas desde hace mucho tiempo. Nos han dicho indias, marías, gatas, chachas, criadas, pero sé muy bien que esas personas nunca se han puesto a pensar que a pesar de nuestra cuna humilde, no somos personas tan ignorantes como ellos piensan. Mi nombre es Jacinta. Provengo de un pueblo en las afueras de Michoacán, en la sierra, muy pegadito a Jalisco. No les diré cuál, para que no anden de curiosos, pues se pueden llevar una desagradable sorpresa. Las criadas, como nos llaman con desprecio, somos más de lo que se puede ver, y conocemos secretos que mucha gente preferiría ignorar. Desde chica me gustó el estudio, pero también trabajar. Mi madre se las veía duras con los gastos de la casa. Estábamos ella, mi abuela y yo, pero teníamos que comer, vestir, calzar, y yo tenía que comprar materiales para mis estudios, lápices, libros y cuadernos. Por amasar tortillas, hacer mandados o cuidar chamacos, me pagaban mis buenos pesitos. Ya saben, me comenzó a gustar el dinero. Y claro, eso me daba oportunidad de hacerme de mis cosas. Pero desafortunadamente, mi madre enfermó. El dinero se iba más rápido de lo que lo ganaba, y eso me orilló a viajar a la capital de la República, en las afueras de la ruidosa y moderna Ciudad de México, en un lugar de ensueño, lujoso y opulencia llamado Santa Fe. Al inicio me puse a trabajar de lo que fuera. Era joven, por lo que me entusiasmaba mucho ganar buen dinero sin necesidad de hacer nada indecente. Como muchas de las muchachas de mi pueblo tuvieron la desgracia de experimentar. De inicio comencé en un mercado, en el lado contrario de donde los enormes edificios de oficina se erguían desafiando a las nubes con su altura. Inicié en un puesto de comidas haciendo tortillas, hasta que un día, por azares del destino, la cocinera decidió renunciar. Mi madre me instruyó muy bien en el arte de la cocina, por lo que la señora dueña del local quedó muy encantada con mi trabajo. Pero la mera verdad, el sueldo seguía siendo muy poco, como para poder mandar dinero y hacer que mi madre recibiera sus medicinas y sus tratamientos debidamente. Para mi buena fortuna, una familia acaudalada de ese lado de la ciudad necesitaba una muchacha que les preparase la comida y el almuerzo de los niños para la escuela, además de cuidarlos y procurarlos con sus tareas, en lo que sus padres estaban ausentes por su trabajo. Esa fue mi primera experiencia en el servicio doméstico. Desde el comienzo, todo resultó mejor de lo que esperaba. El sueldo, el ambiente. Nunca se metieron conmigo. Al contrario, me trataban como un miembro más de su familia. Incluso hubo ocasiones en las que me pedían ir con ellos, ya saben, para cuidar de los niños, mientras ellos atendían sus negocios. Me pasé casi 2 años con esas personas, pero bien dice el dicho, que nada dura para siempre. El señor, cuyo nombre no quiero revelar, pues fue una persona maravillosa conmigo, al igual que su familia. Tenía negocios con Armando Valle, mi nuevo patrón, y perdieron una fortuna siendo socios. Pero esos mentados negocios eran todo menos honestos. Eran negocios que no me incumben y que es mejor dejar de lado. Lamentablemente, mi anterior patrón tuvo que dejar deprisa el país con toda su familia para evitar represalias, dejándome a la deriva. Sencillamente me dejaron un sobre con mi liquidación y algunas cosas que me podía llevar a casa.
Estaban acarreando esas cosas para mí en una camioneta cuando tocaron a la puerta. Fue en ese momento en que conocí a Armando, un hombre maduro, muy atractivo, cabello plateado y ojos claros, bien vestido y varonil. Desde el comienzo el trato fue cordial e incluso me insistió que me quedara a su servicio como ama de llaves. Me aumentó considerablemente el sueldo. Por eso fue que no me pude rehusar. Por otro lado, me daba un poco de coraje, la verdad, que por causa suya, la familia que me acogió y a la que tanto adoraba, se haya tenido que ir por culpa suya. Honestamente, no me daba buena espina desde el primer momento en que le conocí. Ese resentimiento se quedó conmigo desde el inicio, pero me trataba de relajar y me decía que no era mi culpa. Armando tenía una hija, Alejandra, bonita y de pelo castaño claro, pero era la típica hijita de papá. Mi primera impresión de ella fue la de una chica superficial y caprichosa, un par de años menor que yo, pero de ella solo recibí que me viera como un objeto, un adorno más en la casa. Le pedía las cosas a otra de las chicas de servicio, pues al parecer no confiaba en mí. Supongo que debido a mi piel morena, supongo por mi origen indígena, no lo sé, y a decir verdad me importaba un pepino, pero jamás me insultó o me atacó de alguna manera. De alguna extraña forma me respetaba, y yo también guardaba mi distancia de ella. Me daba coraje que me trataran así por mi color de piel o por mi origen, pero me tenía que aguantar. Además de que mi madre necesitaba el dinero urgentemente. Les aclaro que nunca he sido una mala persona. Nunca le he deseado el mal a nadie que no lo mereciera. Por el contrario, siempre he sido amable, servicial y atenta en todo lo que cabe y marca. Por eso me agradaba ese trabajo, pensando que quienes me contrataban, si bien no sentían lo mismo, por lo menos apreciaban y respetaban mi trabajo. De mi sueldo realmente no me quejé jamás. Por el contrario, conversando con algunas otras muchachas, pensaba que ganaba mucho mejor que ellas, y nunca lo decía, para no aparentar ante ellas como una alzada o presumida. Sencillamente les decía que ganaba más o menos lo mismo, pesos más, pesos menos, y ellas lo aceptaban, pero las conversaciones comenzaron a subirse un poco de tono, con las aventuras y amoríos de las chicas. La verdad, eso me daba un poco de cosa comentarlo, especialmente cuando decían que habían seducido a los hijos varones de sus patrones, para así sacar provecho. Ustedes saben a lo que me refiero, y a pesar de que Armando era extremadamente atractivo, jamás me pasó hasta ese momento el insinuarme a algo más allá de unos buenos días, patrón, ¿qué desea comer hoy? Y frases propias de alguien de mi posición. Las tardes libres, en compañía de las demás muchachas del complejo residencial, me hacían reír, pero en ocasiones era preocupante en verdad hasta dónde podían llegar con tal de obtener lo que querían. No eran las blancas palomitas que pensé que serían. Algunas solamente eran astutas. Sacaban un poco extra con los chicos de los patrones, pero había otras que realmente eran ladinas, maliciosas y no se tentaban el corazón para arruinar a una familia. Esas cosas se fueron metiendo en mi mente, sobre todo después del verano del 2018. Armando había llegado a casa bastante lastimado. Supuse en un juego de pelota o algo así. El caso es que lo ayudé a recostarse en un sofá, curé sus heridas y fueron inevitables los roces y las palabras suaves, dulces de mi parte sin intención, pero tantas pláticas maliciosas y recurrentes confundieron mi mente. Gracias, Jacinta, eres un amor, mi niña.
Esas dulces palabras, acompañadas de un prolongado beso en la frente, me nublaron el juicio por completo. El comportamiento de Armando hacia mí comenzó a cambiar de forma radical, de ser seco y cortante a cálido y familiar. Me preguntaba cosas, bromeaba conmigo, me pedía encargos especiales y cosas propias más de un asistente que de una mucama. Fue cuando me pidió asear su estudio, que me percaté de la cantidad muy grande de fotografías mostrando propiedades, empresas, barcos y aviones. Todo eso le pertenecía a él, todo eso le había dado a ganar su empresa, pero su mayor tesoro era Alejandra, su única hija. Nunca se volvió a casar. No entiendo por qué, pero adoraba a su hija con toda su alma. Y pasó que después de un tiempo, había pasado a ser casi su secretaria. El trabajo doméstico pasó a ser algo sin interés. Para Armando parecía más importante que me encargara de otras cosas, como ir a dejar sobres, llevar paquetes a mensajería, recogerlos. Y pasé de estar encerrada todo el día a convertirme en alguien muy común de ver en una parte muy concurrida de Santa Fe. Era raro. Parece una ciudad dentro de la misma Ciudad de México. Pero el contraste con lo que conocía era extraño. La gente se siente como de otro mundo. Te voltean a ver raro por el uniforme de sirvienta, pero se quedan con la boca abierta cuando la lujosa camioneta de Armando pasa a recogerme y continuamos con un día más de trabajo. Como dije, era algo extraño, pero comenzaba a gustarme. Comencé a imaginar cosas, a idear cosas, a ver de una manera diferente mi trabajo, pues mi sueldo se incrementó al doble. Si de por sí ganaba excelentemente bien, esto no podía ser real. Incluso cuando le dije a Armando que podía haber un error, él me dijo que no, que sencillamente me lo había ganado, que era un trabajo excelente e impecable. Eso me hacía imaginar cosas prohibidas, cosas extrañas y ardientes con mi patrón. Mi imaginación y mi juventud comenzaron a maquinar fantasías que eran peligrosas de solo imaginarlas. No soy fea, pero admito que a muchas personas nuestro color de piel no les parece muy atractivo. Y por el contrario, hay también quienes matarían por pasar una noche con alguien de piel canela. El caso es que el buen trato, entre comillas, que recibía de parte de Armando, estaba comenzando a hacerse cada vez más intenso. Incluso una noche que estaba ebrio, mirando un cuadro de su esposa fallecida y su hermosa hija Alejandra, rubias como el sol y criadas como princesas desde la cuna, lo que hacía que Alejandra, quien heredó la belleza de su madre, luciera siempre tan elegante y sofisticada, grosera hasta cierto punto. Nunca me ofendió directamente, pero me caía mal su actitud altanera conmigo, como si yo no valiera nada. Era muy fresa, aunque no era una mala persona. Se comportaba muy mal debido al casi total abandono de su padre, el cual la compensaba comprando tarugada y media con tal de que lo dejara en paz. Mientras tanto, Armando se la pasaba melancólico. Supuestamente lo atribuía a que había enviudado hacía algunos años. Repentinamente suspiró hondo y me dijo algo que me desequilibró totalmente. «Me recuerdas mucho a ella, Jacinta». El mundo repentinamente comenzó a dar 1000 vueltas en mi cabeza, imaginando y fantaseando con algo que sencillamente era una tontería, algo que nunca sucedería en la vida real. Un mes después de ese hecho, Armando me pidió que fuera a dejar un par de sobres a las oficinas de alguien muy pesado en la política de esos tiempos, alguien que llegó muy alto, con apoyo de donde no debería recibirlo, lo cual le dio el puesto más alto de todos. Eso no fue lo que me preocupó.
Desde siempre supe la clase de basura que era esa gente. Me preocupaba la soltura y facilidad con que hablaban de millones, de negocios, como si vendieran churros fuera de cualquier estación del metro. La plática me descontroló. Pedí retirarme y sencillamente me ignoraron. Mucho mejor, así no tendría nada de qué preocuparme después. En esa ocasión, me mostró que mis antiguos patrones no habían terminado bien, pero a fin de cuentas, debía vivir mi vida. En abril del 2022, ya algunos años después de mi ingreso y mi misteriosa misión como mensajera, nuevamente me encontré a Armando ebrio. Estaba en ropa interior y casi no se podía mantener de pie. Tuve que llevarlo casi arrastrando a su habitación. Con ayuda de su chofer, logramos meterlo a su cama. La mañana siguiente fue pura dulzura conmigo, y mi estupidez de provinciana me traicionó. Le dije cuánto me gustaba y cuánto lo amaba, porque realmente después de un tiempo había comenzado a sentirme profundamente enamorada de él, y con su aire teatral, casi imitando a Mauricio Garcés, un actor de la época de oro del cine mexicano, se posó en la barra con su aire de superioridad, como si nada bajo sus pies tuviera menor valor, en especial mi persona, soltando una sonora y por demás grosera carcajada. Comenzó burlonamente a ponerme los pies sobre la tierra. Jacinta, me encanta tu inocencia, por eso te encargué esos trabajos. Nadie sospecharía nunca que llevaras encargos especiales a gente muy importante, gente que además es crucial para mis planes y los de mis socios. Me fuiste sumamente útil, no lo niego. Pero de eso a que me guste una india patas de polvorón como tú, eso nunca en la vida. Puedes seguir trabajando o irte. De cualquier forma me da igual. Y sí, te pareces mucho a mi difunta esposa. Crees que todo es color de rosa, que todo en la vida es hermoso, hasta que alguien como yo te hace ver la cruel realidad. La vida es un asco. Como dije, haz lo que quieras. Probablemente me dolieron más las risotas de burla que incluso las propias palabras. Esas malditas palabras no eran el problema, sino cómo las dijo. Ese tono de burla, tan cruel y miserable, fueron lo que me rompieron el corazón. Recogí mis cosas sin decir nada, bañada en llanto y rabiando por dentro. Todo lo que me hizo hacer por él, pudieron haberme metido a la cárcel por el resto de mi vida. Luego recordé lo que mi madre siempre decía: si por las buenas no se logra algo que deseas con toda el alma, entonces hazlo por las malas. Esa tarde me robé una foto donde estaba Armando con Alejandra. Regresé a mi pueblito hecha una furia, mentando madres a diestra y siniestra, y con una rabia poco vista en una muchacha tan joven. Al menos eso dijo mi abuela al verme entrar a casa, casi echando la puerta abajo de lo encanijada que estaba. Estaba tan furiosa que casi olvidó la salud de mi madre. Fui a saludarla y me pasé toda la tarde con ella, pero lo que me importaba en verdad en ese momento era ver a mi abuela. La vieja bruja era mañosa y conocía una y mil maneras de vengarse de la gente que te había hecho daño. Ya bien entrada la noche, cuando mamá se fue a dormir, me quedé platicando con mi abuela por largo tiempo. Casi en total silencio, me solté a llorar, contándole lo miserable y maldito que había sido Armando conmigo, la manera tan vil y cobarde en la que se refirió a mí, su desprecio, su repudio y su manera tan cortante y ofensiva de decirme que le daba igual lo que hiciera, me hicieron ponerme a llorar de nuevo. Siendo apenas una escuincla de 17 años, poco o nada sabía realmente de la vida. Solo lo que había visto en compañía de quienes me dieron trabajo,
solo lo que aprendía en la escuela, pues en realidad no lo conocía, así como no conocía las malas mañas de mi propia abuela, para, como ella dijo, tomar justicia en nuestras propias manos. La abuela estaba tan furiosa como yo, después de escuchar todas las cosas que ese animal me había dicho, pero me sacó de mis pensamientos al decir que ese no era el problema, sino que ese hombre estaba metido en cosas muy turbias y que me traería muchos problemas de dejarlo con vida. La vieja bruja preparó esa misma noche algunas cosas en su altar con la foto. Yo realmente desconozco lo que hacía mi abuela por las noches, en ese lugar donde solamente ella entraba. Solo sé que ella es experta en lo que hace. Gente de todo el pueblo acude con mi abuelita para curarse de muchas cosas, pero también para pedir cosas malas para quienes han hecho daño. El caso es que parece ser que solamente trabajó a Armando, diciendo que Alejandra era apenas una chiquilla igual que yo, y que de alguna manera debía arreglarme con ella por las buenas. Probablemente, desde ese momento, mi abuela sabía algo que no me quiso decir al momento. No entendí mucho de eso, pero las cosas se fueron revelando con el paso del tiempo. Como dijo mi abuela, en septiembre de ese mismo año, Armando comenzó a tratarme de manera diferente desde esa última vez que se burló de mí. Agachaba la mirada y me hablaba de usted, pero no era solamente respeto, era una especie de miedo. No sabría decirlo. Nunca más me volvió a enviar a hacer sus misteriosos encargos. El ambiente en la casa era un poco tenso. Sin embargo, mi posición como ama de llaves y mi sueldo no cambiaron, se quedaron igual. Y una semana después de mi regreso, Armando comenzó a enfermar gravemente. No sé si era supersticioso o no, pero sabía que algo tenía que ver con la visita que hice al pueblo. Ni bien comenzó a toser y faltarle el aire, pidió que Alejandra se quedara en la casa mientras se curaba, cosa que claramente no iba a suceder. Y él, en cierto modo, si bien no lo sabía, lo sospechaba. Mi actitud con él se tornó fría. Seguía siendo respetuosa, pero era fría, sombría, e incluso algo cortante con él. A pesar de ello, no pedía que me cambiaran, no solicitaba que le atendiera nadie más que yo. Mientras tanto, Alejandra dejó de mirarme con desprecio, dejó de mirarme como un objeto más de la decoración de la casa. La chica realmente era X para mí. Si bien era alzada y presumida, por su estatus y condición privilegiadas, su forma de ser tan arrogante y pedante se vinieron abajo al ver a su padre agonizar e irse marchitando poco a poco ante sus ojos. A decir verdad, incluso yo me sentía algo mal de verlo así. Al inicio me sentía mal con la chica. Ella realmente no me había hecho nada. No realmente, al menos eso lo reconozco. Y su actitud repentinamente comenzó a cambiar con el personal de servicio. Incluso se ponía a ayudarnos para las labores de la casa, o para preparar la medicina o la comida a su padre. Ella realmente cambió y mejoró para bien. Incluso se acercó para pedirme una disculpa si alguna vez había sido grosera conmigo. Como dije, era odiosa al principio, pero no era una mala persona. Ella desconocía totalmente a lo que se dedicaba su padre, y dijo que siempre había sido frío y cruel con su madre. La chica se despidió y se fue a dormir. Fue Casilda, la mujer más vieja de las mujeres del servicio, quien me dijo algo espantoso. Algo que hacía que lo que Armando me obligó a hacer pareciera un chiste para niños. Era verdad. Mi actitud a muchas personas en la casa les recordaba a la difunta señora. Y lo más perturbador era que Armando
Le pedía hacer los mismos encargos, la entrega de sobres misteriosos, de paquetes a personas específicas y comprometedores regalos. Él era frío y la trataba mal. Ella lo hacía por complacerlo, o quizás por el temor de que desquitara su ira con su hija. Nadie más que Casilda sabía que ese infeliz era capaz de todo con tal de mantener su posición y su modo de vida. En mi interior me di cuenta de que había juzgado mal a la chica. Ella sencillamente actuaba de ese modo cortante, altanero y grosero, porque extrañaba a su madre, y sabía que su propio padre tenía algo que ver con eso. Era su manera de defenderse del mundo y de su padre. Volví ese último fin de semana a ver a mi abuela, para pedirle consejo del siguiente paso. Después de conversar con ella, me dijo lo que tenía que hacer. Después de darme algunas instrucciones, regresé a la casa de Armando. Sería la última vez que estaría en ese lugar. Apenas llegar, el ambiente se tornó frío, pesado. El aire era denso. Se podía sentir la presencia de la muerte entre las paredes de la mansión. Mientras tanto, las cosas mejoraban para la joven Alejandra. La realidad para Armando era totalmente opuesta a la de su hija, quien iba tomando conciencia de una verdad que nos dejaría pasmados a todos. Su vida se iba apagando, consumiendo poco a poco con el paso de los días, y llegó la hora de las malas noticias. Armando Valle mandó a llamar al notario para actualizar su testamento con estancia indefinida en la casa. Llamó a su médico, que le corroboró que sus estudios salieron negativos, pero que de seguir deteriorándose de esa manera, sus esperanzas de vida eran cero. Ese mismo día, acudió a un sacerdote católico, supongo que para hacer las paces con Dios. Al otro día, mandó a llamar a un santero. Este le dijo que un mal muy grave pesaba sobre él y que no podía ayudarlo. Y finalmente, pidió la presencia de una vidente. Yo sabía perfectamente que algo pasaría ese día. Primeramente me llamó a solas. Lo que hablamos Armando Valle y yo marcó su legado para siempre. Lo que se dijo en esa habitación no se puede revelar hasta que yo muera, pero dejó bien en claro algo que les explicaré al final. Entre estertores terribles, alucinaciones y convulsiones, murió Armando Valle después de 6 horas de agonía. El testamento fue muy claro. La mitad de sus bienes sería para Alejandra, su única hija, y se cancelaban todas las contribuciones a personas ajenas a la familia, es decir, socios, apoyos, nada. La otra mitad se dividió en 2 partes, una para el personal de servicio y la otra claramente para mí. Más que un testamento, Armando relató una confesión en la que, tal como todos sospecharon, había sido de alguna manera responsable de la muerte de su esposa y de varias muchachas de servicio, e incluso de la familia que me había empleado anteriormente antes que él, sin mencionar el desprecio que inculcó a su propia hija, que estuvo a punto de sufrir las represalias por culpa suya. El testamento de Armando Valle se cumplió en tiempo y forma. La casa se quedó completamente vacía y fue vandalizada en varias ocasiones. En los periódicos y noticieros comenzaron a sonar varios nombres de quienes habían recibido los sobrecitos de Armando. Repito que no me interesa a qué se haya dedicado en vida ese infeliz. Su hija se fue a rehacer su vida lejos de todo. El personal de servicio se acomodó fácilmente con gente que supo valorar su trabajo. Mientras tanto, yo regresé a mi pueblo con una inmensa fortuna, con la que pude ayudar a mi madre y construir mi propio negocio de comida. Si me lo preguntan,
Probablemente me confié de más de la gente equivocada. Quizás sea cierto. Pensé que el cuento de Cenicienta podía ser real, enamorándome de un príncipe que siempre fue una bestia. Pero al final de cuentas, todos obtuvieron exactamente lo que se merecían. Y si acaso se lo están preguntando, me alegró mucho la muerte de Armando. Me alegró mucho el sufrimiento que tuvo hasta su último aliento. No tanto por haberme ofendido, sino por haberme quitado la oportunidad de una vida decente en la compañía de esa familia. Por eso mismo es que me convertí en la criada que se convirtió en reina a costas de un maldito asesino. Y no me arrepiento para nada.